Buenos días, queridos hermanos, amigos que nos acompañan. Nuevamente les damos la bienvenida al servicio que a continuación tendremos. Y como ya es costumbre, antes de dar inicio con el servicio, vamos a orar a Dios para pedir su bendición en este tiempo. Acompáñenme a orar. Dios del cielo, damos gracias por este día, por esta nueva oportunidad que nos das de poder estar reunidos para llevar a cabo este servicio. Pedimos, Señor, que bendigas este tiempo. Queremos alabarte a ti, Dios poderoso, que eres el único digno de toda honra y gloria. Y queremos también, Padre, abrir tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a poder estudiarla. Nuestro hermano Gerardo que estará compartiendo, bendícelo, Señor. Dale sabiduría para exponerla y danos a nosotros entendimiento. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Y gracias porque podemos hacerlo en este tiempo, Señor, que en algunos lugares no pueden abrir la palabra con libertad y nosotros gozamos de esas libertades. Gracias, Señor. Bendice este hermoso tiempo que vamos a tener y todo esto es para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, como les decía, sean todos bienvenidos. ¿Y qué les parece si para dar inicio leemos un salmo que nos llama a la adoración a Dios? Este salmo lo encontramos en el Salmo 34 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Salmo 34 del 1 al 7. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. El versículo 1 de este salmo dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Y te invito a continuación a alabar a nuestro Salvador con el canto que lleva por nombre, ven, es hora de adorarle. Alabemos a nuestro Dios. Su trono estamos, ven ante la majestad de Dios, ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Confesará
En el libro de Hechos, a partir del versículo 25, encontramos la conversión de un hombre. Este hombre es el carcelero de Filipo. Este hombre era el encargado de todos los presos que se encontraban en la cárcel y era una gran responsabilidad, porque en caso de que los presos escaparan, este hombre de Filipos tenía que responder con su propia vida. Y en esta cárcel se encontraban Pablo y Silas. Si leemos todo el capítulo, vamos a ver que Pablo y Silas fueron encarcelados. Y ellos en la cárcel estuvieron alabando a Dios, estuvieron predicando, y seguramente el carcelero estuvo escuchándolos. Y resulta, a partir del versículo 25, nos narra que hubo un gran terremoto, nos dice la palabra de Dios, lo que ocasionó que las puertas de la cárcel se abrieran y las cadenas de los presos se soltaran. Al ver esto, el carcelero se asustó y pensó que todos los presos habían escapado, y él sabía que tenía que responder con su propia vida. Y antes de sufrir el castigo, antes de que lo mataran, él tomó la decisión de quitarse la vida, de suicidarse. El carcelero estaba enfrentando la muerte. Pero no fue así, los presos no escaparon. Pablo le dijo: no te quites la vida, no lo hagas, aquí estamos todos. En eso el carcelero pues reconoció su necesidad de arreglar cuentas con Dios antes de morir. Y así tú y yo necesitamos arreglar cuentas con Dios. Todos vamos a morir algún día, no sabemos a qué edad, no sabemos en qué circunstancia, pero lo que sí es seguro que tú y yo vamos a morir. Y antes de morir, de acuerdo a la palabra de Dios, debemos arreglar cuentas con Dios por nuestro pecado. Y esto es lo que hace el carcelero. Vamos a leer el versículo 30 y 31 de Hechos 16. Vamos a ver lo que pregunta el carcelero y la respuesta que recibe. Dice el versículo 30. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El carcelero había reconocido que él estaba ante Dios culpable a causa de su pecado, y él reconoció su necesidad de salvación, reconoció su necesidad de perdón de pecados. Y miren lo que dice el 31. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Pablo y Silas le compartieron, le predicaron el evangelio y le dicen: cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos. Y Dios quiere que si en este día tú que estás viendo este video no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, si te encuentras en la condición que estaba el carcelero antes de poner su fe en el Señor Jesús, pues te ruego que escuches y que recibas este mensaje. La palabra nos invita a arrepentirnos al pecado, que dejemos atrás todo pecado, que nos volvamos a Dios y que aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como a nuestro único Salvador. Por eso este versículo nos dice: cree en el Señor Jesucristo. Te ruego, si en este día tú no eres salvo, que recibas al Señor Jesucristo por fe y recibas la salvación, el perdón de pecados que el Señor Jesús nos ofrece como un regalo, el cual Él lo compró en la cruz con su preciosa sangre. No fue algo gratis, Él pagó en nuestro lugar el castigo que merecían nuestros pecados. Vamos a orar por aquellas personas que al día de hoy no han puesto su fe en el Señor Jesucristo, que están en peligro de muerte eterna. Recordemos que muerte es separación de Dios, es lo que significa. Romanos nos dice: la paga del pecado es muerte. Y pues vamos a orar por todas estas personas que se encuentran en esta terrible situación, para que el Espíritu Santo obre en ellos y tomen la decisión más importante de sus vidas, reconozcan al Señor Jesucristo como su Salvador y reciban el perdón de pecados que solamente se recibe por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias porque en tu Hijo Jesucristo encontramos salvación. Gracias al sacrificio que Él ofreció al morir en la cruz, al dar su vida a Él en la cruz, y al recaer en Él el castigo que merece el pecado de toda la humanidad, ya que nuestro Señor Jesucristo es el único que podía pagarlo, ya que Él nunca pecó
y el pecado que pagó no fue el de Él, sino fue el de nosotros, el pecado que hemos cometido cada uno de nosotros. Pedimos, Padre, que este mensaje llegue a las personas, Señor, que al día de hoy pues no son salvas, que están condenadas por no creer en el Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, tu misericordia y que tu Espíritu Santo les traiga el arrepentimiento y a recibir al Señor Jesús como su único Señor y Salvador. Te pedimos por las personas en nuestras familias, pedimos por nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, por aquellas personas con las cuales tenemos contacto y no son salvas, Señor. Tú conoces el corazón de cada una de ellas, Señor, y te pedimos, Señor, por cada una, Señor, porque es urgente, Señor. No sabemos qué día vamos a morir y también tu palabra dice que está escrito que el hombre vive una sola vez y después venga juicio. Necesitamos, Señor, ponernos a cuentas contigo antes de morir, antes de que este cuerpo físico muera, Señor. Necesitamos estar a cuentas contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos por la salvación de todas estas personas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y no perdamos la oportunidad de compartir el Evangelio, quienes ya hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, quienes ya gozamos de esta salvación que el Señor Jesús nos ofrece como un regalo que se recibe gratuitamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No perdamos, te invito a que sigamos compartiendo el Evangelio de Cristo a las demás personas. Vamos a continuar con el programa de hoy. Seguimos con una lectura bíblica. Esta lectura la encontramos en la carta a los Romanos que escribió el apóstol Pablo, capítulo 1, versículos 14 al 17. Dice lo siguiente: Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Qué hermosas palabras escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, donde él nos dice que no se avergüenza del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Y a continuación vamos a acompañar a nuestro hermano Gerardo Torres, que nos estará compartiendo el estudio del día de hoy, que tiene como objetivo que no tengamos temor para compartir nuestra fe en Cristo. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con el tiempo de la palabra. Y bueno, como siempre lo hacemos, primero vamos a orar para ponernos en manos del Señor. Padre, gracias te damos. Te agradecemos que nos permites un día más de conocer de ti. Sabemos que no hay esperanza sin conocimiento, porque el conocimiento nos da ese valor y esa verdadera esperanza en un futuro, en una vida futura, Padre. Bendícenos, nos ponemos en tus manos. En nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, como hemos estado viendo, hoy el objetivo principal es no tener temor de compartir la palabra de Dios. ¿Por qué temor? ¿A quién? ¿Quién sabe más que Dios? Y lo que estamos compartiendo es la palabra de Dios, por lo tanto no necesitamos tener temor. Si te rechazan, no te rechazan a ti, rechazan a Dios. Por lo tanto, pues no hay que tener temor. Con valor, como lo hacía Jesucristo, como lo hicieron los discípulos en su principio, nosotros podemos y debemos dar testimonio, hablar de Dios, compartir esa esperanza que tenemos. Y bueno, ya habíamos visto que Jesucristo, cuando estuvo aquí, envió a sus 12 discípulos, les dio unas instrucciones, ¿sí? Los mandó a llevar el Evangelio. ¿A dónde? Al pueblo de Israel. En ese momento era el mensaje al pueblo de Israel, no era un mensaje todavía a los demás pueblos, ¿sí? Y les dio instrucciones, pero también
advertencias y promesas. ¿Por qué? Porque realmente no era tampoco, ni en aquel tiempo, y aún hoy puede no ser en ciertas zonas, una cosa muy agradable ir a compartir el evangelio, porque hay persecución y puede costarte incluso la vida, pueden llevarte en algunos lugares, privarte de libertad, te puede ir mal, pero eso no importa, porque hay una promesa, y la vimos también, ¿sí? En el estudio anterior vimos que, aunque te lleven autoridades, Dios siempre te va a capacitar, te va a dar las palabras adecuadas en cualquier lugar en que te encuentres. Y eso es importante. Cómo Dios abre tu capacidad de hablar. Para que esas palabras queden donde deben de quedar, Él ya tiene personas que van a ser elegidas para ser hijos de Dios. Y pues obviamente cuando tú hables, esas palabras van a llegar donde deben de estar. Y cuando llegan a ellos, el Espíritu Santo es el que habla. Por eso porque decimos que capacita. Nosotros no podemos hacer nada, no tenemos esa sabiduría. La sabiduría está por encima de nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos ayuda a utilizar lo que ya tenemos. La palabra de Dios la hemos leído, la hemos estudiado, pero a veces, como no la usamos, se nos olvida o perdemos eso, pero el Espíritu Santo nos lo vuelve a la mente y nos permite hablar con autoridad sobre la palabra de Dios, cosa que es importante, ¿no? También vimos a Pedro cómo el Espíritu Santo lo utilizó, ¿sí? Para hablar ante un concilio con las autoridades máximas que había en aquel tiempo. El concilio de Jerusalén, personas que, pues se supone que si lo pudiéramos equiparar con el tiempo de hoy, con doctorados, personas que habían estudiado bastante las escrituras, y Pedro pudo hablar con ellos. Y ellos se quedaron maravillados porque Pedro tenía un origen humilde, se le consideraba ignorante, y sin embargo habló con ellos con autoridad, con valor, como Dios lo tenía. Y también Juan, que estaba con él, hacen ese milagro, levantar un iniciado, y eso sirvió para que 5,000 se convirtieran, y sirvió para que los escucharan, y sirvió para que se dieran cuenta de lo que Dios estaba haciendo, porque ellos reconocieron que Jesucristo había estado con ellos. Muy importante, ¿no? Entonces, la idea de hoy, como lo vemos, así como ellos tuvieron que tener valor, tenemos que tener valor, ¿sí? No temer. ¿Qué puede pasar? Y menos aquí en México, que todavía no estamos siendo perseguidos. A lo mejor algunos estados, pero no en todos. Aquí en Jalisco definitivamente no. No hay gran persecución. A lo mejor hay molestia, a lo mejor hay enojo, pero no hay nada así muy grave. Vamos a leer Mateo 10, del 21 al 23, que dice lo siguiente: el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Muy bien. Aquí estamos viendo la gran persecución que desde aquel tiempo se hizo hacia el cristianismo, hacia los cristianos, los que habían aceptado el mensaje del Evangelio, ¿sí? Su papá y su mamá los entregaban, los familiares los entregaban. Preferían su zona de confort religioso a reconocer que esta persona que había creído en Jesucristo estaba en la verdad. Por eso dice aquí, tus mismos familiares lo van a entregar a muerte. Y cosa que ha ocurrido con algunos de nosotros, probablemente con nuestras familias, con nuestros amigos, aún en nuestros trabajos nos odiarán por creer en Jesucristo. En aquel tiempo mucho más, era muy fuerte el arraigo del pueblo judío a sus tradiciones, ¿sí? El versículo 23 que estamos viendo aquí habla de la segunda venida de mi Señor Jesucristo, habla del tiempo cuando, aunque Israel sea perseguido, y también el pueblo de Dios que somos nosotros, va a llegar el tiempo cuando va a volver, ¿sí? La segunda venida de mi Señor Jesucristo
cuando va a ser arrebatada la iglesia, y entonces va a comenzar, después de la tribulación, el reinado de 1000 años de mi Señor Jesucristo, el cual vamos a compartir nosotros. Va a establecer su reino de 1000 años, ¿sí? Por eso la tribulación es importante. La tribulación es una limpieza, para poder llegar a un lugar digno, mi Señor, a reinar 1000 años. Por eso es tan importante entender esto. Ahorita estamos en el tiempo de la misericordia de Dios, estamos en el tiempo en que Dios nos permite acercarnos confiadamente, pero va a llegar el momento en que ya no va a ser así. Va a ser el momento en que te va a costar seguir a Cristo a nivel mundial en la tribulación. Hoy es fácil, en aquel tiempo no lo sabemos. No sabemos, no vamos a verlo, vamos a ser arrebatados. Muy bien, después continuando, en el versículo 24 al 25 dice lo siguiente: el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? Muy bien. Aquí cuando tú te quejas del sufrimiento que tienes cuando haces el evangelio, cuando eres cristiano, y hemos visto cómo la injusticia que te cometieron con mi Señor Jesucristo, hemos visto cómo lo acusaron de ser un emisario de Satanás, blasfemaron contra él, blasfemaron contra el Espíritu Santo. ¿Qué no harán con nosotros? ¿Por qué nosotros nos sentemos como que no tenemos por qué pasar por esos sufrimientos? Al contrario, con gusto, ¿no? Entonces, si a él lo llamaron así, y aquí es lo importante, ¿quién es superior? ¿Quién es santo? Jesucristo. Ahora, ¿por qué tú, con todos tus efectos, no podrás ser humillado, a lo mejor maltratado? ¿Por qué no? ¿O por qué no llevar incluso a la muerte? Si al mismo Señor Jesucristo lo llevaron a la muerte. Pero nosotros tenemos la esperanza mucho más allá. Si mi vida vale solamente por lo que voy a tener aquí en la tierra, pues no vale nada. Pero como yo sé que tengo una esperanza mayor, que venga lo que tenga que venir. Que te ofendan, que te humillen, no pasa nada. Dios está por encima de eso. Y a fin de cuentas, al que no están aceptando es a Dios. Y hay de ellos. Muy bien. Entonces aquí ya vemos. Ahora vámonos continuando con este capítulo, en Mateo 10, 26 al 31, que dice lo siguiente: así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, digan ustedes a plena luz. Lo que les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y el que les tiene contados ustedes a unos cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Qué hermoso. ¿Sí? Aquí estamos viendo lo que Jesucristo nos dice: ¿por qué no tenemos que temer? ¿Por qué si te persiguen, te humillan, te odian? No es importante. ¿Por qué no te va a causar ningún problema en tu vida verdadera? ¿Sí? Algún día toda esta maldad que vemos en el mundo, todas esas leyes maliciosas, malintencionadas, todo eso que sirve para los fines de Satanás incluso en el mundo, va a ser revelado y va a haber justicia. Si no te toca verlo en vida, lo vas a ver cuando ya esté con el Señor, pero va a haber justicia. Dios es justo, tiene tiempos, pero Dios es justo. Entonces, pues ¿a quién temer? Aquí lo dice claramente, ¿no? ¿Quién puede matar el cuerpo y el alma? Si tú ya no eres de Dios, si no estás protegido por ser un hijo de Dios, Satanás puede destruir todo, porque para eso está. Ese es el propósito de su estancia. Le dieron la potestad sobre este mundo por un tiempo. Por eso hay que estar lejos de los sistemas del mundo que son maliciosos, son para llevarte al pecado y a la perdición.
Tú tienes derecho a elegir. Como en las clases, los alumnos pueden decidir qué creer. No nomás irse como borregos a lo que les diga el maestro, no. Pueden elegir. Si yo creo en algo, pues lo defiendo. Pero no sentirnos como que, bueno, como todo el mundo lo hace, pues ahí voy. No. Tenemos todo el contexto de lo que está pasando a nivel mundial. Estamos viendo todo lo que está ocurriendo. Las verdades del hombre, en vez de ayudarnos a mejorar, nos han empeorado. La moral ha ido al suelo. Desde que dejaron de darle importancia a creer en Dios y a buscar la verdad, hoy que buscan la verdad en el mismo hombre, están perdidos. Por eso es tan importante conocer la verdad. ¿Qué va a pasar? Muy bien, vamos a ver en Mateo 12:36 algo muy importante. Dice lo siguiente: pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Si te calumniaron, no te preocupes. Todo lo que salió de su boca va a ser juzgado. Palabra ociosa. ¿Por qué dicen palabra ociosa? Porque es algo que no tiene ningún sentido, no tiene nada de importancia, pero sí les va a causar un problema, porque van a ser juzgados. Dios cuida a su pueblo. Somos el pueblo de Dios. Por un tiempo soportaremos esto. Lo bueno es que la estancia en este mundo es transitoria. Ahora, aquí ya lo vemos. Vas a dar cuenta de toda palabra ociosa que haya pronunciado. ¿Sí? Y evidentemente va a quedar también tu persona libre de todas las acusaciones. Tú eres inocente. Claro. El mundo te acusa porque quiere que se acabe lo que verdaderamente es bueno, lo que verdaderamente nos lleva a estar con Dios. Prefieren que te depraves como ellos, que seas como ellos, porque en el fondo tienen vergüenza, aunque no lo reconozcan, de que lo que viven no es lo mejor. Por eso no quieren ver a una persona libre, como nosotros que somos libres en el Señor. Ahora, vamos otra vez a Mateo, pero al 10:27, donde dice lo siguiente: lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. Fíjense, aquí nos está pidiendo que tengamos el valor de hacerlo cuando nadie espera que lo hagamos. En un lugar público. En medio de tu familia, aunque todos sean inconversos, decláralo ahí. Si Dios lo permite, esa familia en un futuro estará igual que tú, postrados ante Dios. Si Dios lo tiene en su voluntad. Y si no pasa así, no te preocupes. Tú sigues estando en el lado correcto. Y en la escuela, en el trabajo, donde sea. Con cierta prudencia probablemente, porque hay situaciones en las que no, pero siempre tenemos que defender lo que somos. Y siempre es en el trabajo, la tarea que hablamos este domingo pasado, esa tarea que nos dejó el Señor Jesucristo, de proclamar el Evangelio. Es a lo que vamos, es a lo que venimos al mundo en realidad, a hacer el propósito de Dios. No el de nosotros. El de nosotros es pobre, no tiene mucho sentido. Entonces, proclamarlo a plena luz y desde las azoteas. ¿Por qué las azoteas? Porque es donde se ve mejor la persona. No en el sótano. Si te vas a encerrar, pues ¿quién te va a oír? Nadie. ¿Sí? Esto es importante. Ahora, en el versículo 28 también continuamos, porque también es importante lo que dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, y teman más bien a que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Muy bien. Entonces, el infierno existe. Hay personas, yo las he escuchado, en las calles, me ha tocado escuchar: el infierno es aquí en la tierra. Estás equivocado. Tú lo quieres ver como el infierno, va a ser mucho peor. La tierra es mala, es un lugar que se ha maldecido, porque somos pecadores. Desde Adán hasta el momento, el pecado se ha multiplicado. Es peor que un virus del COVID. Es una pandemia, el pecado está por todos lados. Y cada vez inventan nuevas formas de pecar, cada vez peores.
La vida ya es algo normal. Mataron a tantas personas. Ah, sí, ya te enteraste que mataron a tantos. Todo el mundo lo dice como si fuera un chisme, cuando realmente es grave. Estamos matando personas, estamos secuestrando personas, estamos violando personas. Estamos siendo corruptos y todavía se jactan de serlo. Ah, me burlé del prójimo. Pues no. Todo esto va a tener consecuencias en tu vida. Dios es justo. Dios lo va a juzgar. Que se confíen, que vivan como quieran, pero realmente sin la verdad no va a haber cambios. Por eso en realidad los gobiernos son como son. Te prometen 1000 cosas y no hacen nada. No les cuesta trabajo mentir. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Entonces, ¿a quién está siguiendo? A Satanás. Por eso es lo importante. Entonces, hazlo. Vive buscando tu seguridad espiritual. Vive buscando que otros tengan lo que tú ya tienes, que es vida eterna. Vive buscando que nada de lo que tú haces se parezca a lo que hace el mundo. Y entonces estás en el otro lado. Como el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no vino a pedir lujos, no vino a pedir favores, nada. Él vino a traernos el Evangelio, nos vino a traer vida eterna, nos vino a quitar el pecado que nos estaba oprimiendo. Por eso lo hizo, por eso murió por nosotros. No murió nomás porque, qué padre morir en la cruz. No, murió para que tú tuvieras vida eterna. Entonces hay que valorarlo. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, fíjense, para aquellos que aún no son seguidores de Cristo, no son hijos de Dios, pueden consultar, por ejemplo, en Lucas 19:10. 19:10 dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque éramos todos perdidos. Tú y yo éramos basura antes de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque esos son desechos que van al infierno. Lo que la gente que no conoce a Cristo se va al infierno. Es una realidad. Necesitamos reconocer que somos pecadores, que necesitamos un Salvador para poder acceder a la verdadera vida. Nos deleitamos en cosas tan mínimas. Me ha tocado ver personas que tienen millones y millones y millones de dólares. Tienen oro hasta en los asientos, relojes con joyas. Y los entierran. ¿Y saben con qué se van? Con nada. Y lo que es peor, van al infierno. Por eso esa felicidad es muy superflua. Nadie puede decirte cuánto vas a vivir, solamente Dios. Y tú te deleitas en lo que no sirve para nada, en lo que realmente se va a quedar aquí. ¿Saben qué pasa con el oro de esa persona? Con los millones de dólares de esa persona, se nos quedan otros y dicen, qué bueno que se fue, ya tengo yo para mí. Ni siquiera te valoran, ni siquiera te agradecen que le dejaste eso. ¿Por qué? Porque ellos viven para sí mismos. El egoísmo y la vanidad, que es la que verdaderamente nos evita conocer a Dios. Mientras me veo a mí mismo, no puedo voltear a ver a Dios. Tienes que dejar de ser tú para entender que es Dios y no tú. Por eso es importante. Si no conoces a Cristo, si no has aceptado a Cristo en tu corazón, hazlo hoy. Reconoce que hay una mejor vida que la que te ofrece el mundo. Claro, si quieres. Ahora, ¿por qué no debemos tener temor? También hay más razones. Vamos a ver los versículos otra vez, el 29 y 31 de Mateo 10, que dice lo siguiente: no se venden los 2 gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes a unos cabellos de la cabeza. A mí se me están cayendo los cabellos y los tiene contados. ¿Sí? Ahora, así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. No tengan miedo. Dios te quiere, en especial a ti. Es una relación personal. Esto no es de que, pues mira, aquella persona que es Jesucristo me le pego de los pies y me voy. No, Él está contigo. Y esa persona tiene que tener su relación personal con Cristo, y cada uno de los que tú compartes el Evangelio es una relación personal, no es grupal. Ahora, una vez que todos somos hijos de Dios, nos unimos en una iglesia, donde la base de esa iglesia es Jesucristo. Pero siempre es una relación personal. ¿Sí? Ahora, los gorriones, en aquel tiempo pues valían muy poco. Es una realidad, ¿no? Los más pobres
No iban a comerse un pavo, iban a comerse un gorrión. Era lo poquito que podían comer. ¿Sí? Era muy poco. Valían muy poco los gorriones. ¿Sí? Y si ni a ellos, que valían tan poco en aquel tiempo, Dios los deja caer, si no es su voluntad que caigan. Si ni a ellos, que son comparados con el hombre, para Dios, imagínense, un gorrión. Nosotros valemos mucho más para Dios. Por eso es importante, por eso usa esta ilustración el Señor Jesucristo. Nos dice, tú vales bastante para mí. Por eso no quiero perderte. Por eso no quiero que te pierdas en el mundo. Por eso no quiero que vivas como el mundo te dice que vivas. ¿Sí? Nos envió a su Hijo, Dios, para salvarnos. Lo envió con un propósito muy claro. Ahora, vamos a ver el Mateo 10, 40, 42, que dice lo siguiente. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que reciba a un justo, por tratarse de un justo, recibirá recompensa de un justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Aquí estamos viendo una culminación. Aquí estamos viendo que esas personas que no rechazaron el Evangelio en aquel tiempo y aún hoy, es verdad que te reciben, van a tener una recompensa. ¿Sí? Aquí hablan de un profeta que recibe recompensa de profeta. Si es un justo, reciben recompensa de justo. ¿Y quién es justo a los ojos de Dios? Aquel que ha sido perdonado sus pecados por medio de Jesucristo. Entonces, si tú ya fuiste perdonado y alguien te recibe el Evangelio, ¿sabes qué? Él va a recibir recompensa de Dios directamente. Recompensa de un justo. Para Dios es muy importante la justicia. Y cuando yo no soy capaz, yo no puedo hacerme justo por mí mismo. Ocupo a Jesucristo para que Jesucristo, por medio de su obra salvadora, me limpie. Le digo, confieso mis pecados, ¿sabes qué? En serio, ayúdame, no quiero estar mal con Dios, quiero estar bien, en comunión con Dios, me perdona. Él es justo para perdonar. Y entonces, esa persona que me recibió a mí también va a recibir ese trato de justo. ¿Por qué? Porque yo nomás fui a compartir el Evangelio. No es mi mérito, yo no soy nadie, pero Dios sí. Por medio de Jesucristo, Él se acerca a Dios. Y sabemos, los que creemos en el Evangelio, que Jesucristo es un tesoro muy grande para el Padre. El Padre envió a su Hijo, su mayor tesoro para nosotros. Muy bien. Cuando tú dices, para dar un vaso de agua fría a un discípulo, tú dices, bueno, dar un vaso de agua es muy importante. Recordemos que las personas que llegan, la hospitalidad es algo grandioso. Créanme, ahorita que está un calor tan fuerte, alguien que llega a traer el Evangelio y tú de repente hasta, no, que me gusta un vaso de agua y todo. Todo eso son cosas muy grandes para Dios. Es importante, ¿no? ¿Sí? ¿Va a haber personas que nos rechacen? Sí. Pero nosotros debemos estar alegres. Nuestra alegría, como decía Pedro, va a ser grandiosa porque Cristo va a venir por nosotros. Cuando venga Jesucristo por nosotros, si nos toca en vida, vamos a ser arrebatados, va a ser una alegría tremenda. Por fin dejar esto contaminado por algo eterno. Esa alegría que va a estar por encima de cualquier alegría que hayamos tenido en toda la vida. ¿Sí? Pero también, y fíjense aquí es importante, va a haber personas que nos reciben y ellas van a ser recompensadas. Esa alegría también es importante, sentirme alegre porque una persona aceptó a Cristo. Y ojo, a lo mejor era mi peor enemigo y a lo mejor esa persona dejó de ser el peor enemigo y empezó a ser un hijo de Dios como yo, mi hermano.
A lo mejor algún tiempo antes, cuando yo me dejaba llevar por mis emociones, era mi enemigo, a lo mejor hasta lo odiaba, y después aprendí que era mejor perdonar. Y a lo mejor en ese perdón después viene que él también crea en Jesucristo. Por eso es tan importante hacer todo lo que Dios hace. Si Dios me perdona a mí, yo perdono, y también puede servir como un instrumento de salvación. Es importante, ¿sí? Ahora, para terminar, hermanos, ¿cómo debe afectarnos la enseñanza de hoy, esta semana? ¿Cómo te debe afectar a ti esta enseñanza? Primero, sigue haciendo tu tarea. Lleva el Evangelio a otros y debes estar dispuesto a saber que de esos 100, 10, 5 personas que vas a contactar, probablemente 4 y a lo mejor hasta las 5 te van a rechazar. ¿Sí? Y lo más tremendo va a ser que a veces van a ser personas muy cercanas a ti, personas que tú aprecias bastante y te van a decir, fuera. Pero también, ver cómo Dios recompensa a los que reciben el Evangelio. Cómo Dios recompensa cuando esas personas van a ser hijos de Dios. Y también cuando tú haces algo a favor de otros hermanos, para que podamos seguir con esta tarea. Como lo decía hace unos momentos, hasta un vaso de agua que ofrecemos, Dios lo está viendo. Y Dios lo va a recompensar. ¿Sí? Hay que apoyar a tus hermanos. Y hay que hacer nuestro trabajo. Esta tarea. Aún en esos tiempos malos. Muy bien. Pues de esta manera terminamos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu mensaje. Gracias porque nos alientas. Nos invitas a tener valor. Nos invitas a reconocer que nada de lo que haga este mundo nos puede dañar realmente, porque tenemos una vida eterna ya ganada. Te pido que nos bendigas y que tu evangelio sea proclamado con fuerza, desde las azoteas, a plena luz del día, y que tú puedas realizar tu obra en los lugares donde estemos. Ponemos todo en tus manos, Señor. En nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues terminamos. Vamos a alabar al Señor. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros, su aflicción que yo he tenido,
mansión por siglos mil, brillante esté cual sol. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Fue por amor, su grande amor, su gracia me salvó. Lo hizo por amor. Qué hermoso tiempo hemos podido compartir todos juntos, alabando a nuestro Salvador y estudiando su palabra a través del estudio que hemos tenido. Y queremos poner a tu disposición el número de WhatsApp 331-019-8380 y el correo electrónico ib.vidanueva@outlook.com para que nos escribas y nos hagas llegar tus comentarios y tus preguntas. Nos dará mucho gusto ponernos en contacto contigo. A continuación, algunos avisos. Recordamos nuestra página web de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. La dirección electrónica está apareciendo en este momento en pantalla. Te invitamos a que ingreses a esta página y la explores. En ella encontrarás la declaración de fe y doctrina de nuestra iglesia. Podrás encontrar estudios bíblicos, los cuales los puedes descargar y son gratuitos. Te invitamos que lo hagas. Y podrás ver los videos de los estudios de domingos anteriores y además podrás ver las cápsulas que se transmiten cada miércoles. Con respecto a esta última, te invitamos este próximo miércoles a ver la siguiente cápsula de 5 minutos de aliento espiritual que nos comparte nuestro querido hermano Ricardo Ludi. Te invitamos a que nos acompañes en este tiempo y que compartas el enlace a tus seres queridos y a tus contactos. Los martes y miércoles les recordamos que como iglesia tenemos un tiempo de oración. Te invitamos a que escribas en el grupo de WhatsApp tus acciones de gracias o peticiones por las cuales quieras que oremos. Y el viernes tenemos conexión por Zoom. Tenemos este tiempo de oración por medio de videoconferencia. Te invitamos a que participes. Por el día de hoy, queridos hermanos y amigos, hemos terminado el servicio. Damos gracias a Dios que nos permite tener este tiempo. Les deseamos una semana muy bendecida. Hasta la próxima. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo.
perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Por siglos mil, brillante esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Fue por amor